Bien dicen por ahí que cuando hay hambre no hay pan duro. Y este dicho popular le viene como anillo al dedo a una situación que se da cada 6 meses en la Liga MX. Porque el regreso del Cabecita Rodríguez y del fracasado Orbelín Pineda es la punta del iceberg de un fenómeno que está perjudicando el nivel del fútbol mexicano. De entrada, se tiene que analizar cómo es que los medios de casa, los domesticados, están vendiendo el regreso del uruguayo como el fichaje más importante del mercado, como el fichaje bomba y como un movimiento que pretende solucionar los problemas ofensivos del conjunto americanista. A su vez, también, como dicen que Orbelín Pineda es la solución mágica a los problemas futbolísticos técnicos de Chivas. Sin embargo, por un lado, basta analizar la historia, la forma en la que este personaje salió de Cruz Azul y el por qué se fue al fútbol árabe, para entender cómo es que el Cabecita Rodríguez se está convirtiendo más en un usurero que en un killer del área. Y por otro lado, Orbelín, que está en la lista de los prototipos de futbolistas que se van con bombo y platillo al viejo continente y terminan mordiendo el polvo en una ola de fracaso cantado. Un tema importante de este video es la reflexión sobre cómo el delantero aguerrido, que busca los goles por amor a su oficio, que deja todo en la cancha y que piensa más en perforar el arco rival que en acumular cifras en su cuenta bancaria, es una especie en extinción. Porque en el fútbol, todos los delanteros que gracias a su esfuerzo y dedicación logran cobrar sueldos estratosféricos son los que más decepcionan a sus aficiones. Además de cómo un futbolista que vino desde abajo, como el caso del Maguito, quien parecía tener una historia de Cenicienta, de esas que son dignas de aplaudir, hoy luce en un panorama desangelado y donde el dinero se ha puesto en su camino como un eje de consuelo en su carrera. Pero ojo, porque estos supuestos bombazos no son los primeros ni los únicos que se dan en el fútbol. Y mucho menos es la primera vez que el América contrata a un delantero que la rompió con su acérrimo rival, ni tampoco el regreso de un futbolista mexicano que vivió un infierno en Europa. Lo curioso de esta situación, en el caso del Cabecita, es que regularmente los refuerzos bomba del América llegan con la pólvora mojada, tanto los que triunfaron en la Liga MX como en el fútbol extranjero. Sin embargo, es evidente que una de las causas que tienen en la lona al fútbol mexicano es que la mayoría de los equipos tiene su delantera ocupada por jugadores que solo vienen a robar, que no se brindan en la cancha, que no valoran el dinero que se le están pagando y mucho menos la oportunidad que le están quitando al talento local, sobre todo a los canteranos. Por el otro, el vivir en una mentira donde crees que eres indispensable, donde los retos deportivos se terminan quedando en el amor al dinero. Por eso, estos dos futbolistas tienen algo en común, y no es en realidad crecer como tales, sino engrosar sus chequeras porque a falta de oportunidades en otras latitudes, siempre es bueno regresar al país que les dio todo, los consintió y sobre todo los hizo millonarios. Es por eso que hoy te presento Avaricia y Fracaso. Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda tiran el dinero a la basura en la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Empecemos con la primera historia y opiniones. Hay muchas. Y como bien dijera nuestro amigo el Fantasma Suárez, nadie tiene la verdad absoluta. A pesar de eso, la repatriación al fútbol mexicano de Jonathan Rodríguez ha sido uno de los temas más polémicos y que han mantenido encendida la discusión en las redes sociales. Por un lado, los americanistas ven a Jonathan Rodríguez como la solución a los problemas de su equipo. Esperan que ese delantero, que los perforó varias veces, ahora la rompa, vistiendo sus colores. Y hay que decirlo tal como es, todo el americanismo ha comprado todo el humo detrás de este fichaje, porque el uruguayo llega con menor cartel que con el que se fue al fútbol árabe. Y eso ya es decir mucho. Por otro lado, un grueso de seguidores de Cruz Azul han reventado al jugador, no lo bajan de traidor y es probable que tengan razón. Que un jugador que besó tantas veces la camiseta que sus goles fueron el pilar para romper la sequía de títulos y el vínculo que se generó entre el Cabecita, el equipo y la afición son el motivo principal
para que el uruguayo se hubiera negado a vestir los colores azul cremas. Cualquier romántico del fútbol lo pensaría de esa forma, y quizá sea la más correcta, porque en el fútbol también debería de conservar esa pasión, no solo en la tribuna, sino en los principales actores de la cancha. Lamentablemente, el fútbol no vive de ideales, de códigos de honor, porque en realidad es que en la Liga MX hay otras cosas más importantes que ese romanticismo, pues se rige más por el marketing y por el dinero, los negocios, que por los valores, que se evaporan al primer disgusto. De hecho, hay una fórmula para nivelar esta balanza, pero a los dueños de la pelota en nuestro país no les conviene. No se debe olvidar que en su último torneo con la máquina, el uruguayo ya no tuvo la consistencia de sus primeras temporadas, que el funcionamiento del equipo se cayó. Sin embargo, cuando esto sucede, el más perjudicado es el delantero, porque la afición y la prensa suelen culpar al ataque por la falta de goles. De los 17 partidos de la Apertura 2021, el Cabecita se perdió 6, 2 por permiso especial al inicio de temporada. En la jornada 8 fue convocado con su selección, y en la 9 tuvo problemas musculares. En la jornada 11 contra el León y en la 17 contra Pumas no fue convocado. Solo inició en el 11 titular en 6 ocasiones y en 5 entró de cambio. En su último torneo en el fútbol mexicano solo anotó 3 goles según el portal Transfermarkt. El Cabecita fue un jugador que la rompió temporalmente con la máquina, que fue contundente cuando tuvo que serlo, que cumplió muy bien con su papel y además fue el hombre que le dio el título a ese Cruz Azul parchado después de 24 años. Esa es la parte más nostálgica y que lacera el sentimiento del aficionado apasionado. Sin embargo, en el Apertura 2021 quedó a deber. Más allá de que el vestidor se rompiera, que haya tenido problemas con Reynoso, o como muchos fans lo han dicho en las redes sociales, que el equipo no lo trató bien. La única realidad es que salió de la noria por la puerta de atrás con un hambre en la chequera. Y decimos chequera porque irse a Arabia solo tiene un fundamento: buscar más plata y no crecimiento futbolístico. A principios del 2022, el Al-Nassr se hizo de los servicios de Jonathan Rodríguez y adquirió su carta por un total de $6 millones. Quitando impuestos y otros gastos, la máquina se quedó con 5 kilos de verdes gringos de forma neta. El equipo árabe lo anunció en cuanto pudo en sus redes sociales y la intención era que el uruguayo la rompiera en el continente asiático y ganara mucho dinero él y su representante. Es importante mencionar que esta escuadra le vendió a su afición el fichaje como si hubieran adquirido a una estrella de la selección uruguaya, por lo que su llegada a dicha institución fue con bombo y platillo. Sin embargo, el Cabezoplas fracasó de manera lamentable. Se podría decir que el único tanto que metió en el fútbol árabe fue el gol más caro de la historia del Al-Nassr. Y en ese momento sobra decir que Jonathan no pudo con el tema del idioma, de la comida, del ambiente. Al final de cuentas, todos los equipos tienen un margen de adaptación para los jugadores extranjeros, pero el Al-Nassr se deshizo de él en cuanto pudo. Rodríguez disputó su primer partido en el fútbol árabe el 6 de febrero del 2022. Tuvo el debut deseado al convertir una anotación para la victoria de su equipo ante el Al-Taj por 4-1. Muchos azules allí todavía le idolatraban. En sus primeros 2 juegos jugó los 90 minutos, intentando mostrar su fútbol, pero se fue con las manos vacías. En su tercer partido contra el Al-Batin fue relevado al 73 y en el siguiente partido frente al Al-Aba solo tuvo acción los 57 minutos. Al Cabecita se le había acabado la magia, su falta de ritmo, contundencia y las diferencias entre el fútbol árabe y la Liga MX le pasaron factura. Su quinto partido contra el Al-Hilal fue a la banca y no tuvo acción. En su siguiente aparición contra el Al-Ettifaq solo jugó 32 minutos y en el siguiente partido contra el Al-Fayad solo participó en 17 minutos. Cabecita estuvo contra la lona, se vio a sí mismo en una situación inédita. Él solía ser la estrella, el que metía los goles y ahora estaba calentando banca. De hecho, en el que debió ser el octavo partido contra el Al-Shabaab, no fue convocado y el 21 de mayo solo entró de relevo por 3 minutos contra el Al-Raed. En su último partido contra el Al-Ahly jugó 45 minutos.
siendo esta la triste historia de un jugador venido a menos en el Medio Oriente. La prensa mexicana ha mencionado que solo jugó 8 partidos, pero la realidad es que mientras estuvo en el fútbol árabe, su equipo disputó 10 encuentros. Y como lo dijimos anteriormente, en uno calentó la banca todo el partido y en otro no fue tomado en cuenta. Además, no es posible que un refuerzo anunciado como un delantero estrella de la selección uruguaya solo metiera un gol y se fuera sin dar una sola asistencia. Esto resulta muy difícil encontrar en el Cabecita Rodríguez como el fichaje bomba, el movimiento que rompió el mercado, pero sin duda alguna es el que ha vendido más humo. De hecho, Jonathan Rodríguez debe estar muy agradecido con su promotor y con el Al-Nassr, que facilitó las cosas para su llegada al conjunto azul crema. Equipo que deberá pagar 2 millones de euros al conjunto árabe y tendrá que liquidar el resto de la carta al conjunto cementero. Esta cantidad oscila entre los 2.5 y los 3 millones de euros, según distintas fuentes de la prensa deportiva. Este movimiento, más allá de ser un bombazo, es un tanque de oxígeno para la carrera del delantero, porque no cabe duda que estaba sufriendo, que no daba una y que por lo bajo de su nivel, su participación en Qatar está prácticamente descartada. No hace falta ser un sabio ni saber leer entre líneas para reconocer que la repatriación del Cabecita Rodríguez al fútbol mexicano obedece a un simple interés llamado económico. Muchos jugadores e incluso muchos técnicos solo vienen a cobrar, a engordar sus cuentas bancarias, a pasearse por el país y no desquitan la millonada que se les paga. Pero mucho ojo con lo que está planteándose aquí, porque el tema de los extranjeros que llegan al fútbol mexicano a robar no es nada nuevo. Y para dar un ejemplo contundente, basta señalar lo que el Pentapichichi dijo en un debate en ESPN. Pues según sus palabras, el conjunto de Cuapa le pagaba lo mismo que ganaba en el Real Madrid. A eso, el macho dijo textualmente lo siguiente: yo vine por dinero. Me pagaron mucho dinero. El mismo contrato que tenía en el Real Madrid me lo pagaron con el América. Si no, no hubiera venido. Otra declaración que se puede vincular con este tema se da en la voz del argentino Flavio Azaro, un periodista que le ha pegado con todo al fútbol mexicano, que sus comentarios han sido muy ácidos, desafortunados y que han calentado a la afición y a algunos tristes analistas mexicanos. Pero en el fondo no ha hecho nada más que exhibir la verdad. A eso, esto fue lo que dijo. En México creen que su liga está mejor de lo que verdaderamente está. Entonces compran jugadores por el simple hecho de que anduvieron bien 6 meses. Yo creo que hay más nivel en Argentina que en el fútbol mexicano porque vienen a comprar a todos. Entonces ahí se compensa. Su selección demuestra su nivel. Tata Martino sigue el mismo camino, solo va por la plata. Me parece que ya tendrían que pensar qué son ustedes, porque ya son varios entrenadores los que fracasan con la selección mexicana. Juntemos firmas para que el deporte principal de México sea otro. Independientemente de que Azaro tenga razón o no, tiene un punto indiscutible, y que no solo aplica para los argentinos, sino para todos los sudamericanos, europeos y también para muchos mexicanos que son repatriados al fútbol mexicano y que llegan como cartuchos quemados, pero ellos se sienten y se venden como la panacea del fútbol. Hablamos del dinero, que es el elemento por el que llegan cada semestre decenas de jugadores de medio pelo a contaminar el nivel de la Liga MX mucho más de lo que ya está. Hugo Sánchez lo dijo muy claro en su momento, y así como el astro del Madrid llegó por el billete, pregunto, ¿cuántos más no llegaron por esta misma razón? Porque ahora el fútbol mexicano es un sinónimo de inversión a corto plazo. Por ejemplo, uno de los delanteros mejores pagados de la liga, del equipo que sea, al final da igual. En todos los equipos hay jugadores sobrevalorados, con salarios millonarios y que no lo desquitan en la cancha. Estos jugadores tienen su futuro asegurado simplemente con jugar un par de temporadas. Por ejemplo, se dice que el Cabecita ganará entre $250,000 y $300,000 mensuales. Esto se traduce entre 5 y 6 millones de pesos mensuales. En un año, Jonathan Rodríguez ganará el dinero suficiente para pasar un futuro cómodo, sin preocupaciones y dándose el lujo de gastar $1 millón de pesos de forma anual. Eso sin contar con el dinero que ya tenga en su cuenta, y a esto se le tendría que añadir lo que facture en el futuro.
Otro argumento contundente fue el que dejó Javier Aguirre al hablar del fútbol mexicano en una conferencia de prensa, donde dijo lo siguiente: no me gusta el formato, hay un campeón cada 5 meses, y mira que yo fui campeón con el Pachuca en el lugar 10. Hay que buscar algo u otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, qué sé yo. ¿Cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el número 12 puede ser campeón? No hay manera de explicar, es por eso que desde afuera te ven mal. Seguramente al terminar la conferencia de prensa, el vasco tenía una hemorragia en el hocico después de haberse mordido la lengua de forma tan grosera, porque Aguirre solo vino a Monterrey a robar con las reglas y la complicidad del equipo. Sin embargo, sus declaraciones fueron acertadas. La federación es la responsable por permitir estos salarios, por no implementar un tope salarial y permitir que los promotores hagan dinero a sus anchas. Y no hay que olvidar al pelado Almeida, cuando dijo lo siguiente: Argentina menosprecia a México, pero gran parte del fútbol sudamericano vive del fútbol mexicano. Lamentablemente, una liga no se vuelve competitiva pagando e inflando cada vez más a sus técnicos y jugadores, porque si todo fuera por el dinero, la Liga MX sería una liga top y no una competición invadida por petardos que cobran sueldos estratosféricos e inmerecidos. El caso de Orbelín Pineda es muy similar al del Cabecita Rodríguez, un jugador que tuvo que talonearle arreando borregos y vacas en su comunidad cuando este era un niño, que la sufrió cuando era chavo y que no quitó el dedo del renglón en ese camino por llegar a ser futbolista profesional. Por cierto, en este canal hicimos un video a este personaje contando cómo su historia de Cenicienta debía ser tomada en cuenta como un logro dantesco. Sin embargo, muy bien dice el dicho: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O mejor aún, el que dice lo siguiente: el que no tiene dinero y llega a tener, loco, se quiere volver. Orbelín creció y llegó a Querétaro y fue de lo mejor del 2014 al 2015. Tuvo la dicha de compartir la cancha con Dientiño Ronaldinho. En ese año se mostró como lo que era, un jugador humilde y con hambre de triunfo, garra y sobre todo esa pequeña dosis de pasión, superando incluso a su hermano Onay Pineda. La fama de Chivas trató de arroparlo y a pesar de que su calidad no estaba en duda, este siguió con esa idea de triunfar y crecer a toda costa. En Chivas, las fiestas trataron de cambiarle la vida, pero siempre se mantuvo firme y en Cruz Azul, a pesar del fracaso en Chivalandia, pudo crecer más de lo que esperaba, siendo parte de ese equipo que ya terminaría con una oleada de fracasos ligueros en 24 años. Sin embargo, Orbelín se creyó lo que decían los medios, su representante y sobre todo la misma afición que le tenía en un altar. Quizá merecido, pero siempre he dicho que esto también perjudica a los jugadores. Orbelín todavía tenía los pies en la tierra antes de ser campeón con la máquina, pero luego de eso, el otro Orbelín apareció. Con un crédito importante en la selección mexicana, con el reflector al 100%, las otras voces le endulzaron el oído. Le dijeron que podía ir más allá y que su carrera estaba a punto de despegar. Los medios hablaban maravillas, incluso hacían presión de que Cruz Azul le dejara ir. La máquina no le convenía porque sus broncas financieras así lo pedían. Orbelín ya no quería estar en México y, seducido por sus consejeros de negocios, este tomó el vuelo. Se colocó en el Celta de Vigo, un equipo mediano de España y de lo mejorcito para encaminarse en ese famoso sueño europeo que hoy en día no es para cualquier mexicano inflado. Orbelín parecía tener las cartas. Celta convenció al mexicano de no renovar con la máquina y buscar juego y más plata. Dejó algo seguro por una fantasía donde hoy está perdiendo. No obstante, las cosas no salieron como le habían dicho al Maguito. Sin mentalizarse, el ex Cruz Azul pensó que todo sería diferente en España. Le había cedido la carta al Celta y estos, así como él, solo buscaban el negocio. El error del Maguito fue su avaricia y pensar que en un fútbol donde hasta el equipo más malo tiene calidad y donde juegan equipos con estrellas, con talento, este podía progresar. El Maguito nunca pudo adaptarse y además había un problema. El fichaje había sido millonario, pero por la negociación entre la directiva, promotores nunca tomaron en cuenta al técnico.
El Chacho Coudet terminó por sentar al mexicano y textual, en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron por el Maguito, dijo lo siguiente: juega en una posición en la que tenemos dos futbolistas. Estamos trabajando con él para que pueda ser una segunda punta con un poco de explosión. Tenemos que tratar de ver dónde mejoramos. Ojalá se adapte y salga bien. En la liga solo juntó 7 partidos con un total de 93 minutos y ya. Todo un infierno para un jugador que no le competía a otros que lo hacían mucho mejor que él en la cancha. Los resultados fueron buenos para el Celta. Este equipo terminó en la posición 11 con 46 puntos. Y es aquí donde la directiva, a pesar del millonario negocio que recibió, arropó las decisiones de su técnico, algo que en México no sucede. Porque Orbelín creía que por ese millonario gesto, ya tendría el puesto asegurado. En pocas palabras, le dijeron: aquí no es la patética Liga MX, donde el técnico es un maniquí, más en el negocio entre jugadores y directiva. El Chacho fue muy contundente al dar a entender que el mexicano no había sido de su petición, sino de la directiva. Pero los resultados al final lo avalaron como un técnico con continuidad, pese al mal negocio que los dueños y promotores hicieron. El caso del fracaso de Orbelín Pineda se une a muchos otros en estos últimos meses. Uno de ellos es el hijo del aceitero Macías, del cual ya hemos hecho varios videos, y que regresó con un orgullo asqueroso diciendo que él había vuelto no por haber fracasado, sino porque así lo quiso. El caso de Orbelín Pineda es similar, es infame la forma de su fracaso. Creyó que con ser el campeón de la liga podría tener oportunidades en otros lares, porque su equipo había hecho un millonario negocio, pero la realidad lo terminó por arropar. Pineda no tuvo la humildad necesaria para ganarse un lugar, perdido en esa esencia que se había ganado en el potrero arreando vacas y borregos. Creyó que con todo el dinero del mundo que había ganado y con estar en la selección sería un elemento indispensable. Nunca pensó que la realidad es otra cosa y el viejo continente en fútbol es también otra cosa. Lo peor de todo es que los medios siguen su secuencia de cómo puede regresar repatriado, porque Celta ya no lo quiere y necesita hacer negocio. Y ahora Chivas deseaba tenerlo a préstamo, algo que dijeron desde Iberia que no. Quieren un pago muy alto. Y ahora los medios están echando todas las porras del mundo para que Chivas suelte la chequera. Que pague lo que le sobró de ganancias cuando lo vendió Cruz Azul. O sea, alrededor de 5 millones de euros para obtener al jugador. Y esto cae simplemente en el negocio, volviendo a lo mismo. Las malas decisiones de los jugadores y directivas promueven que la calidad en la cancha se vaya al caño. Es muy probable que Orbelín Pineda regrese a México, repatriado. Una directiva de Chivas estafada que bien podría invertir esos 5 millones o lo que vaya a pagar por la carta del guerrerense en fuerzas básicas o en la construcción de jugadores con identidad. Sin embargo, no es así. En la Liga MX, los planes a mediano y largo plazo no existen, y la llegada del Maguito obedece simplemente al inicio de una destrucción de cantera que sigue la misma temática de aquellos que perdieron el piso y ahora buscan dinero, protagonismo y sobre todo ser los nuevos ídolos que mucha afición busca, aquellos que les venden barato y terminan cobrándola muy caro. Pero dime, ¿crees que estos jugadores triunfen luego de ir a buscar el dinero y no el talento a otras canchas? ¿Por qué pagar tantos millones de dólares y euros por jugadores que vienen a la baja y no invertir en nuevos futbolistas con identidad en los clubes de la Liga MX? ¿Fracasarán ambos futbolistas o callarán bocas ante la crítica? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.